Muy buenos días, amada iglesia. Qué bendición poder estar nuevamente en esta mañana, comenzando una semana en el Señor. Le damos la más cordial bienvenida a todos. Espero que hayan tenido un hermoso fin de semana. Un fin de semana diferente a todos los demás. ¿Por qué razón? Porque esta semana nuestro culto y el culto de todas las iglesias acá en la ciudad de Miami y en otros estados de la Unión Americana fue a través de la internet, fue una celebración virtual. Nosotros celebramos el aniversario de nuestra iglesia y fue hermoso por una parte porque recordamos a aquellos hermanos que fundaron nuestra congregación, pero además, por otra parte fue único porque fue virtual, pero gracias damos a Dios porque pudimos en familia celebrar nuestro culto y eso fue una bendición para todos. Así que gracias damos a Dios. Gracias damos a Dios por todo y en todo, definitivamente en todo. No tenemos nada que agregar ni nada que solamente decirle al Señor gracias, amado Dios, por tu bendición y por habernos ayudado como siempre. Les recordamos, mis amados hermanos, que nuestra iglesia en el aspecto físico también esta semana estará en la misma situación, o sea, no tendremos el cultos físicos aquí en nuestro templo, sino que todo será virtual a través de la internet. El miércoles tendremos nuestro estudio bíblico semanal y el domingo será nuestra celebración, un solo culto a las 11:30 de la mañana, el domingo. Pero todos los días nos estaremos viendo a esta misma hora, a las 7:30 de la mañana, en estos desayunos virtuales, estos encuentros virtuales con la palabra de Dios, y espero que sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. Vamos a tener un momento de oración para comenzar en la mañana de hoy nuestro devocional. Gracias, Padre, te damos por tu bendición, gracias por el fin de semana, gracias por ser tus hijos, gracias por la iglesia, gracias por el amor de Cristo que nos une, gracias por todas las cosas hermosas que tú nos das. Gracias, oh Padre, porque aunque vemos dificultades, sabemos que tú estás en control de cada una de ellas. Señor, cuida a todos aquellos que están trabajando en nuestra congregación en la primera línea para, mi Dios, bendecir esta situación que hay, este problema que hay, amado Dios, de la pandemia. Padre, cuídalos, bendícelos, guárdalos en el hueco de tu mano. Y aquellos que están lejos, hermanos nuestros, Señor, como Helio y como Patricita, cuídalos también a ellos allá donde están y permite, oh Señor, que cada uno pueda hacer su tarea, como me decía Patricia esta semana. Señor, para esto yo estudié, así que bendícela, cuídala y a todos esos que estudiaron para cuidar nuestra salud y lo hacen de esa manera, bendícelos, oh Padre, bendícelos y guárdalos y que ellos puedan ser de bendición a aquellos que están enfermos o que están a punto de partir, Señor. Por favor, Padre, cuídalos. En el nombre de Jesús descansamos y las gracias te damos. Amén, Señor. Amén. Les invito, mis hermanos, a que ustedes busquen ahí en sus Biblias, en la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Filipenses capítulo 1. Vamos a leer. Filipenses capítulo 1. A partir del versículo 12. Dice así la palabra de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Hermanos, Pablo estaba preso. Qué interesante que la situación de Pablo era compleja. ¿Por qué razón? Era compleja porque al estar Pablo preso, puede ser que
nosotros pudiéramos pensar y decir, bueno, el pobre Pablo está prisionero. Pero no es que solamente estaba preso, sino que habían personas que estaban hablando de Jesucristo para añadir aflicción a sus prisiones. O sea, le tenían odio, por decirlo de alguna manera, rencor, rechazo hacían a Pablo, pero decían, no, yo predico al Cristo ese que Pablo está anunciando, él está preso, pero nosotros somos sus seguidores. Entonces, lo lógico era que las represalias fueran ¿contra quién? Contra el pobre que estaba preso, que estaba allí encarcelado. Pero Pablo dice, bueno, no importa, ellos anuncian a Cristo, lo hacen por contienda, lo hacen por maldad, pero sin embargo yo me gozo y me gozaré. Ahora, fíjate cómo dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Pablo les estaba haciendo a los hermanos de Filipo una carta de agradecimiento. Les estaba diciendo una carta no de queja, era una carta de gozo. La carta a los filipenses es la epístola del gozo. Les estaba dando gracias porque ellos les habían mandado una ofrenda para que él tuviera menos, para aliviarle su prisión, para que pudiera comer, para que pudiera estar abrigado, para que pudiera tener algún tipo de alivio en aquella situación. Pablo les manda esta carta agradeciéndoles ese gesto, diciéndole cosas muy hermosas. Es algo que es extraordinario definitivamente en lo que dice. Y Pablo no se amarga, no dice, ay, pobrecito de mí, ay, que yo estoy en una situación tan dolorosa que me siento mal y estoy sufriendo. No, les dice a ellos, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Hermanos, los soldados que estaban allí, oían la palabra. Dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Eran los soldados pretorianos, era la gente más crueles que tenía, era la guardia del emperador. Eran los que cuidaban Roma. En Roma no podía estar el ejército. El ejército tenía que entrar en la ciudad desarmado. Era una guardia, era un grupo de soldados que protegían al emperador y protegían a la ciudad de Roma. Muchas veces pusieron emperadores, eran ellos los que ponían los emperadores por el dominio que tenían de la ciudad y de las armas, eran los únicos que podían tener este dominio. Pablo les predicaba a ellos y eso era patente, era evidente, era algo que se veía, que la gente comprendía. Por eso, mi amado hermano, cuando nosotros vemos circunstancias que pasan en nuestra vida, vemos enfermedades, vemos situaciones, hermanos, vamos a preguntar, vamos a decir mejor a Dios, Señor, esto que yo estoy pasando sirve para el progreso, ha redundado más bien para el progreso del Evangelio. No debemos mirarnos a nosotros mismos, sino el progreso del Evangelio. Es interesante, por poner un ejemplo, que allí en la prisión Pablo conoció a un joven. En la prisión Pablo conoció a un joven que se llamaba Onésimo. Onésimo se convierte. Onésimo pone su fe en Jesucristo. Onésimo cambia. Y Onésimo empieza a ayudar a Pablo. Se convierte en alguien fundamental como alivio del apóstol Pablo. Pero Onésimo un día le confiesa a Pablo, le dice, Pablo, maestro, yo me fui, yo salí huyendo. Yo no soy de aquí, de Roma. Yo estoy fugado. Yo me he escapado. Yo soy un esclavo. Yo lo que merezco es la muerte. Yo merezco que a mí me maten. Pero yo no sé qué hacer. Yo no sé qué hacer. Estoy haciendo algo figurado. Algo que me imagino yo. Le dice Pablo, Onésimo, ¿y quién era tu amo? ¿De dónde? ¿De qué casa tú te fuiste? Porque eran las casas. Bueno, yo me fui de la casa de un hombre que se llamaba Filemón. ¿Filemón era tu amo? Sí, era Filemón.
Dice, Filemón es un hombre de Dios. En la casa de Filemón, Onésimo, hay una iglesia. Probablemente la iglesia de Colosa, por las referencias que hace aquí a Aristarco y hace referencia a personajes que tenían que ver con la iglesia de Colosa. No sabemos, a fin de cuentas, pero probablemente fuera la iglesia de Colosa. Entonces, ¿pero cómo es posible? Mira, Filemón, mira, Onésimo, yo te voy a mandar de regreso a la casa de Filemón. Yo voy a hacer una carta. Yo voy a hacer una carta de mi puño y letra. Esto es una carta personal mía. Filemón se va a dar cuenta que yo estoy escribiéndote como algo importante en mi vida. Y entonces le manda esta carta que nosotros tenemos aquí, que se llama la carta a Filemón. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. O sea, era algo tan personal. Y Pablo daba gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. ¿Por qué razón? Porque él oía del amor, de la fe que tenía Filemón por el Señor. Ahora, él le dice, te ruego por mi hijo Onésimo. Por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Hermanos, ¿te das cuenta por qué Pablo puede decir de esta manera tan rotunda y tan hermosa? Pablo puede hablar de esta manera y decir, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Este es un ejemplo. Onésimo conoció al Señor. Onésimo fue portador de esta carta que nosotros tenemos en la Biblia. Onésimo fue cambiado por el Evangelio. De alguien inútil, como Pablo dice. De alguien tal vez peligroso inclusive, como Pablo dice. Onésimo se merecía la muerte por ser un esclavo fugado. Ese era el castigo. Sencillamente el amo podía mandarlo a matar o matarlo él mismo por haberse fugado. Pero hermano, sin embargo, Pablo le dice, este hombre me es útil. Este hombre yo lo engendré en mis prisiones. Esas prisiones que él dice que han sucedido más bien para el progreso del Evangelio. Hermano, ¿cuántas personas, cuántas situaciones podemos nosotros enfrentar diariamente? ¿Cuántas cosas, mis amados hermanos, que nosotros no entendemos suceden en tu vida? ¿Cuántas cosas desagradables suceden en tu vida y en mi vida? ¿Cuántas cosas incomprensibles que nosotros no tenemos una explicación para ellas? Que nosotros podemos hacer dos cosas: o nos lamentamos, o sencillamente nos encomendamos a Dios y decimos, Señor, ayúdame a engendrar en esta prisión en que me encuentro algún Onésimo que sea útil para el Evangelio. Amado mío, que Dios te guarde y Dios te bendiga en este día. En este día que es un día complicado, como todos los días de esta pandemia, espero que Dios te ayude. Espero que las cosas que sucedan en tu vida siempre sean para el progreso del Evangelio. Que Dios te guarde, te bendiga, te ayude ricamente. Si tienes algún motivo de oración, envíaselo a nuestra hermana Yarminia. Los hermanos de nuestra iglesia saben quién es. O puedes escribir a la página, a mi correo, felipe@iglesiashexemaní.com. felipe@iglesiashexemaní.com. Que Dios te guarde, te bendiga ricamente. Y vamos a tener un tiempo de oración, y con esta oración terminamos nuestro devocional en el día de hoy. Padre, gracias te damos por estos minutos que hemos tenido con mis hermanos. Gracias porque somos tus hijos, y gracias porque podemos en esta hora, oh Señor, empezar el día con este devocional. Gracias, amado Dios, por esta bendición. Señor, que podamos, tomando esta idea de Pablo, engendrar en nuestras prisiones algún hijo que sea útil para el Evangelio, que sea útil para la obra tuya, que sea una persona cambiada de alguien inútil a útil por medio de la fe en Jesucristo. Gracias,
Nuevamente ponemos a todo el personal que está lidiando con esta pandemia en tus manos para que tú los cuides y los guardes. Bendice a los bomberos, bendice a los policías. Bendice, Padre Santo, a los que trabajan en los hospitales, el personal de apoyo de los hospitales, las enfermeras, los técnicos, todos que sean bendecidos y guardados por ti. En el nombre de Jesús descansamos y las gracias te damos. Amén, Señor. Que Dios te bendiga mañana, hermano. Hasta mañana. Nos vemos nuevamente a esta misma hora, 7:30 de la mañana, con el favor de Dios. Que Dios te guarde.